mi bebé, mi primer hijo, hija, hije. Sin lugar a dudas, lo que está haciendo acá Camilo es colgarse de la paparruchada del mal llamado lenguaje inclusivo, que no incluye absolutamente a nadie, pero que parte de la premisa de que la E debería empezar a reemplazar el maldito binarismo sexual inscripto en las heteropatriarcales vocales A y O, lo que supone la idea del género X o del IGE, como lo llamó Camilo, es que la identidad del ser humano no está en relación con lo que ese ser humano materialmente es. Y esto es un error gravísimo, porque los seres humanos ciertamente tenemos un cuerpo, tenemos una dimensión biológica que importa a la hora de saber quiénes somos. Privar a ese ser humano de esa realidad corporal no puede ser otra cosa más que abuso sexual infantil. Estaba revisando los principales portales de información y las redes sociales para mantenerme al tanto de los últimos acontecimientos y me doy con que una de las noticias más importantes del momento involucra otra vez a la farándula. En este caso a la pareja compuesta por Eva Luna Montaner y Camilo Etcheverry, que están esperando un hijo, una hija o un hije. Esta definición no es mía, sino del propio Camilo, que recientemente brindó a la prensa una curiosa explicación de por qué habían escogido el nombre Índigo. Ciertamente el nombre Índigo es muy bello, pero entre otras consideraciones, ellos entienden que tiene un viso de neutralidad que se acoplaría muy bien a la eventual identidad masculina de su hijo, o bien a la identidad femenina de su hija, o bien, ¿por qué no?, a su hije. Escúchenlo a continuación. ¿Por qué Índigo? Porque por muchas razones. Primero, y para nada la más importante, pero importante para mí y mi corazón, me encanta que sea una palabra esdrújula. Índigo. Me vuelve loco, la sonoridad de Índigo. Segundo, es un nombre neutro, porque no sabemos si es niño o niña. Entonces, sea niño o niña, será Índigo. Aparte, me encanta todo lo que va de la mano de Índigo. Me acuerdo cuando estuvimos en la India, que vimos las tinturas de índigo y cómo trabajan el índigo. Me enamoré del color. Aparte, el color es precioso, y la connotación mística y espiritual que trae todo lo que va de la mano de la luz y del índigo es algo que yo quería que mi bebé, mi primer hijo, hija, lo que sea, ¿no? Me encanta que se llame Índigo. Sin lugar a dudas, lo que está haciendo acá Camilo es colgarse de la paparruchada del mal llamado lenguaje inclusivo, que no incluye absolutamente a nadie, pero que parte de la premisa de que la E debería empezar a reemplazar el maldito binarismo sexual inscripto en las heteropatriarcales vocales A y O, que debieran ser reemplazadas por la simpática e inclusiva vocal E, de tal manera que hablar de un hijo o de una hija nos estaría borrando la posibilidad de abrir a una pluralidad de identidades que podrían estar contenidas en la categoría IGE. Hijo, hija, hije. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Evidentemente, la farándula es la punta de lanza de una ideología que es mucho más profunda que las meras anécdotas farandulescas. La ideología de género ha sido una imposición desde 1995 de Naciones Unidas. Pueden ustedes, lo podemos hacer en otro video, chequear en profundidad lo que se dispuso en el año 1995 en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Mujer en Pekín, donde el llamado enfoque de género, o mejor dicho, la ideología de género, se volvió virtualmente obligatoria para prácticamente todos los estados del mundo. Es por eso que no hay hoy ideología de género sin estatismo, pero tampoco hay ideología de género sin la cruzada cultural que la farándula está llevando adelante en favor de la ideología de género.
No son pocos los países donde el Estado ya permite que inscribas al nacer a tu hijo no como varón, a tu hija no como mujer, sino con un indeterminado rótulo género X. Ese género X presupone que el individuo en determinado momento va a estar abierto a un catálogo extenso de identidades entre las cuales él va a poder seleccionar. Bueno, no, yo no fui inscripto ni como hombre ni como mujer, sino que a mí mis padres me permitieron tomar la decisión de si yo quiero ser una mujer, un hombre o cualquier otra identidad entre un extensísimo y siempre creciente catálogo de identidades. Entre otros países que permiten esto están el mío, por ejemplo, Argentina, o también está, por ejemplo, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá o ciudades como Nueva York. El Colegio Americano de Pediatría ha calificado de abuso sexual infantil la ideología de género cuando adoctrina de esta manera a los menores, cabe subrayar. Ahora, ciertamente, esta ideología presupone que la identidad del ser humano es desacoplable de su realidad corpórea, de su realidad biológica. Lo que supone la idea del género X o del IGE, como lo llamó Camilo, es que la identidad del ser humano no está en relación con lo que ese ser humano materialmente es. Y esto es un error gravísimo, porque los seres humanos ciertamente tenemos un cuerpo, tenemos una dimensión biológica que importa a la hora de saber quiénes somos. Privar a ese ser humano de esa realidad corporal no puede ser otra cosa más que abuso sexual infantil. Confundir al niño respecto de lo que es, diciéndole que lo que es realmente su cuerpo puede desconectarse de lo que hay en su cabeza, ciertamente va contra la dignidad de los menores. Ahora bien, la ideología de género da dos pasos que tenemos que reconocer para saber dónde está concretamente el engaño. El primer engaño consiste en separar la realidad biológica sexual del ser humano, llamada sexo, de la realidad cultural sexual del ser humano, llamada género. Te dicen, bueno, sí, muy bien, a ver, tenemos un cuerpo, ese cuerpo es distinto en hombres y mujeres, fisiológica y anatómicamente son distintos, pero el género es una realidad cultural y en tanto que realidad cultural no tiene ninguna comunicación con la realidad biológica del ser humano. Bueno, esto es una burrada total. La cultura ciertamente está en comunicación con la realidad biológica del ser humano y viceversa. Voy a poner un ejemplo muy simple. A menudo se dice, bueno, los hombres participan en guerras. Las mujeres, en cambio, no tienen una participación activa en las guerras. Si nosotros tomamos por cierta la paparruchada según la cual el sexo va por un camino y el género va por un camino distinto porque biología y cultura no guardan ninguna relación, nosotros tendríamos que concluir que el hecho de que los hombres mayoritariamente y en comparación a las mujeres vayan a las guerras obedecería, bueno, no sé, a una mera coincidencia que se ha dado en prácticamente todas las sociedades de la historia. Ahora, una coincidencia bastante curiosa que a menudo la llaman simplemente patriarcado, un fantasmita que difícilmente nos definen. Ahora, es mucho más lógico pensar que si esto es así, es porque hay una realidad material que está generando esta división del trabajo en la cual cuando hay una guerra los hombres van a la guerra. Por ejemplo, supongo yo, el cuerpo del hombre con mayor masa muscular, con mayor resistencia física, con mayor presencia de hormonas como la testosterona, etc., bueno, quizás sea más apto para un campo de batalla armada. O, por ejemplo, la función reproductiva. Supongo yo que una mujer que puede dar a luz cada 9 meses, mandarla a la guerra no será una buena idea en términos de estrategias reproductivas. De hecho, la vida de la mujer vale más reproductivamente hablando que la del hombre. Entonces, fíjense ustedes cómo hechos culturales como el de la guerra están en
una compleja interacción con la realidad material del ser humano, que es su cuerpo biológicamente determinado. Por lo tanto, ese primer movimiento de la ideología de género, según el cual el sexo va por un lado y el género va por el otro, y no hay ninguna comunicación entre una cosa y otra, a tal punto de que podemos desacoplarlas diciendo, muy bien, esta persona puede ser un hombre biológico, pero en clave de género puede adoptar una identidad totalmente distinta, porque la identidad de género no tendría ninguna raíz en la identidad biológica de ese ser humano, porque la identidad biológica del ser humano no tiene ningún valor per se. Eso es, digamos, el primer paso. Ese es el primer paso de la ideología de género. Y el segundo paso es mucho más radical. El segundo paso directamente te dice, mira, la variable del sexo, que pensábamos que era una variable natural, bueno, pues no es natural, es también una construcción cultural. Esto lo explica muy bien Judith Butler, una de las ideólogas de género más brillantes que hay, en El género en disputa, cuando dice que el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. La estoy citando textualmente en su libro El género en disputa. El sexo siempre fue género, equivale a decir el sexo que lo veíamos como una variable natural, pues no es natural. La hemos, digamos, configurado nosotros culturalmente. Y esto, ya fuera de lo que es la filosofía del género, se ve en la práctica muy concretamente, por ejemplo, en manuales de educación sexual integral, de la mal llamada educación sexual integral, que en verdad es adoctrinamiento para niños en ideología de género. En muchos países ya se está enseñando a los niños, por ejemplo, que el sexo es una variable asignada por el médico al nacer. Es decir, ese niño o esa niña no eran niños ni eran niñas antes de haber nacido, sino que pasan a ser niños o niñas en el momento en el que el médico determina que ese niño es un niño y esa niña es una niña. Por lo tanto, evidentemente, tenemos que abrirnos a la idea de no más hijos, no más hijas, sino hijes. Mi bebé, mi primer hijo, hija, hije. Para que no sea el médico ni el padre el que colonice la identidad binaria de ese sujeto y podamos salir de ese binarismo sexual y podamos darle a ese individuo la posibilidad de no estar afincado a una realidad material y biológica que lo apresaría, que lo oprimiría, que lo reprimiría. Ahora bien, gracias a las ciencias más avanzadas, ya sabemos incluso el momento preciso, el momento exacto en el que nos configuramos sexualmente. Y ese momento no es en el cual el médico con una especie de varita mágica dice yo le asigno el sexo masculino o yo le asigno el sexo femenino. Tampoco es el momento en el que los padres, socializando y educando a los niños, los transforman en hombres o en mujeres, como pretendió, por ejemplo, el doctor Money e hizo en consecuencia experimentos macabros con una persona que terminó quitándose la vida, a la cual quisieron criarla como mujer cuando él era hombre para confirmar los experimentos de este psiquiatra que entendía que la sexualidad dependía simplemente de la crianza. No, la ciencia ya nos muestra que en el momento en el que aparece la diferencia sexual es nada menos que el momento de la fecundación. Es en el momento de la fecundación porque el punto de partida de la diferencia entre hombres y mujeres se encuentra dentro de la molécula de ADN humano. Un único cromosoma, sea X o sea Y, es el que va a determinar múltiples variaciones y diferencias entre hombres y mujeres. Esas diferencias son tan importantes que incluso se manifiestan, ya no digamos simplemente en términos sexuales, que es obvio, sino incluso a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo, incluyendo, por ejemplo, nada menos que el cerebro. El cerebro del hombre y de la mujer difiere no solamente en regiones especializadas en la reproducción, sino también en otras regiones tales como la del procesamiento del conocimiento. La neurobiología ha encontrado que las células cerebrales de hombres y mujeres no son equivalentes. Esto así porque portan un complemento diferente de genes de cromosomas sexuales y porque están influidas ciertamente por una mezcla distintas de hormonas gonadales.
Gracias a tecnologías muy avanzadas como la imagen cerebral funcional por resonancia magnética, ya sabemos que incluso hombres y mujeres activamos distintas zonas del cerebro para realizar idénticas tareas. Por ejemplo, esto se ha visto con la forma en que se procesa el humor. Además, ya tenemos datos muy significativos de estas diferencias, como por ejemplo que los hombres utilizan en promedio 6,5 veces más la materia gris en comparación con las mujeres, pero las mujeres utilizan hasta 10 veces más la materia blanca. También sabemos que las conexiones interhemisféricas son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y esto explica, por ejemplo, por qué se presentan determinadas enfermedades psiquiátricas mucho más frecuentemente en hombres que en mujeres. También sabemos que la parte posterior del cerebro es más bulbosa en las mujeres, es más tubular en los hombres. Sabemos cosas como que el cerebro masculino es entre 8% y 11% más grande en promedio que el de la mujer, pero que completa su crecimiento bastante más tarde que el de la mujer. No solamente el cerebro, sino el resto del cuerpo también mantiene importantes diferencias. Por ejemplo, en términos musculares, la masa muscular de la mujer es el 72% de la masa muscular del hombre en promedio. En la mujer la masa muscular llega a su máximo desarrollo a los 15 años. En cambio, en el hombre sigue desarrollándose aproximadamente hasta los 20 años. La distribución de la masa muscular es distinta y la resistencia también lo es, influida ciertamente por la presencia de distintas hormonas. El centro de gravedad también es distinto. Incluso en el sueño somos distintos. El reloj circadiano de la mujer empieza 1 hora antes que en el hombre. El ciclo circadiano de la mujer es 6 minutos más corto que el del hombre. Incluso a nivel psicológico, los rasgos se presentan significativamente distintos en muchos casos. Por ejemplo, hay un estudio del año 2008 de Richard Lipa que ha sido debidamente citado por Pablo Muñoz Iturrieta en su último libro, donde lleva adelante una investigación sobre 200.000 participantes de 53 naciones distintas, o sea, un universo cultural realmente plural, una muestra muy importante, 200.000 participantes, donde se encuentra, sin embargo, distinciones muy profundas a nivel psicológico entre hombres y mujeres. Por regla general, por ejemplo, se encontró que las mujeres tienen una orientación hacia las personas mucho más pronunciada que los hombres, y los hombres tienen una orientación hacia las cosas mucho más pronunciada que las mujeres. Pensemos incluso en otro tipo de ejemplo, para seguir insistiendo en la importancia de la diferencia biológica entre hombres y mujeres para explicar cosas que son importantes. Por ejemplo, en el terreno de los fármacos. Ciertamente, no todos los fármacos tienen efectos adversos que sean independientes del sexo. El sexo muchas veces tiene que ver con los efectos adversos de un tipo o de otro tipo que determinado medicamento presenta. Por ejemplo, los medicamentos para bajar el colesterol tienen ciertos efectos adversos en la mujer que son muy distintos a los efectos adversos del hombre. O por ejemplo, psicofármacos como el Zolpidem, que tiene ciertos efectos que hacen que no le podamos recetar la misma dosis a un hombre que a una mujer. Entonces, y más aún, en épocas de pandemia, una pregunta muy simple: ¿por qué la mortalidad del COVID es más alta en el caso de los hombres? ¿Porque el patriarcado y porque el género? No es eso. Es simplemente porque la mujer, al tener 2 cromosomas X, tiene ventaja en el sistema inmune, como hace no mucho tiempo se ha hecho saber desde la comunidad científica. Entonces, otra vez, esto del elige y de que cada uno escoge su identidad y que esa identidad no tiene ninguna raíz biológica porque nuestra realidad biológica no tiene ningún valor a la hora de definir quiénes somos, es ciertamente una ideología, y ciertamente es muy perverso estar metiéndole este tipo de ideología tan nociva, tan destructora a chicos, a jóvenes, a niños, sea que viene desde el colegio, sea que viene desde la farándula, o sea incluso que viene de sus propios padres, como lamentablemente parece ser el caso que me ha permitido a mí comentar en esta oportunidad todo esto.
Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.